Esto es Crónicas Estelares. Historias reales de un universo que no perdona. Suscríbete ahora, antes de que esta transmisión desaparezca. El hombre que llegó tarde a la paz. La cumbre de paz intergaláctica estaba en su punto más tenso desde su fundación. Delegaciones de 72 especies se reunían por primera vez tras el incidente de Darnax, una masacre aún sin responsables oficiales. Los informes preliminares hablaban de 147 bajas confirmadas, entre soldados, diplomáticos y personal técnico. Todos muertos en circunstancias clasificadas como hostiles. Ningún culpable. Ningún sobreviviente, al menos eso se creía. Hasta que las puertas de la cámara principal se abrieron. El silencio fue absoluto. Un ser humano entró caminando despacio, el brazo derecho envuelto en un vendaje improvisado, el rostro cubierto de sudor seco y sangre seca. Vestía lo que quedaba de un uniforme diplomático. Su camisa estaba rota. Sus botas, quemadas por el roce de superficie volcánica. Pero lo que más desconcertó a todos no fue su estado, sino su expresión. Sonreía. Una sonrisa tranquila. Casi inocente. Una que desentonaba completamente con las circunstancias. Porque en el registro que lo acompañaba, en la identificación biométrica que transmitía su pulsera rota, figuraban 3 datos claros. Nombre, Marco Leónidas. Cargo, oficial de seguridad de la delegación humana en Darnax. Estado actual, herido, estable. Confirmación táctica, 147 bajas enemigas directas. La cifra causó un escalofrío inmediato. Nadie entendía cómo era posible. Nadie hablaba. Marco caminó sin prisa por el centro del salón. A cada paso, los representantes de especies conocidas por su orgullo militar se apartaban ligeramente. Incluso los Glortax, cuya reputación como cazadores biotecnológicos era temida en 3 cuadrantes, bajaron la mirada. El presidente de la cumbre, un anciano miembro de la especie Borsal, se levantó con torpeza. Oficial Leónidas, ¿qué derecho cree tener para presentarse aquí, sin invitación, sin autorización y tras los acontecimientos? Marco se detuvo. Observó a su alrededor. No respondió de inmediato. Luego, levantó ligeramente su brazo herido, como si eso respondiera todo. No vine a pedir permiso. Vine porque todos ustedes necesitan saber la verdad. Y yo soy el único que puede contarla. La sala no se atrevió a interrumpirlo. No vengo en nombre de la venganza. Ni siquiera vengo a disculparme por lo ocurrido en Darnax. Vengo a explicar por qué ocurrió. Porque si no lo hago yo, alguien más lo interpretará como una amenaza. Y eso sería un error. El embajador de los Kravan, una especie con tentáculos y rostro amorfo, siseó. ¿Cómo se atreve a hablar de error después de lo que hizo? Marco lo miró sin perder la sonrisa. Me atrevo porque sigo vivo. Y si sigo vivo, es porque fui entrenado para estarlo, incluso en medio del fin. La representante de los Alari interrumpió. ¿Está usted confesando que cometió esas muertes? No fueron muertes, respondió Marco con frialdad. Fueron decisiones. El murmullo general fue ahogado por la voz grave del líder de los Zahar. ¿Está diciendo que actuó por voluntad propia? ¿Sin órdenes? Marco asintió. No necesitaba órdenes. Solo un detonante. Y me lo dieron. El presidente Borsal se dejó caer de nuevo en su asiento. Había algo en el tono del humano que helaba la sangre. No era agresivo. No era arrogante. Era sereno. Demasiado sereno. Usted sabe lo que ha provocado, dijo el anciano. ¿Sabe cuántas especies han pedido su captura inmediata? Sí. También sé cuántas especies han enviado flotas a mis fronteras y aún no han cruzado. Porque saben que si lo hacen, lo que pasó en Darnax parecerá una anécdota. Un silencio mortal cubrió la sala. Marco se sentó en el lugar vacío reservado para la delegación humana, como si todo fuera parte del protocolo. Luego apoyó su brazo roto sobre la mesa con cuidado. Les voy a contar lo que ocurrió. Pero no esperen lágrimas. Ni justificaciones. Lo que pasó fue inevitable, porque ustedes no entienden a los humanos. Y mientras no lo entiendan, seguirán cometiendo el mismo error. Provocarnos creyendo que somos iguales a ustedes. El embajador de los Tarín se levantó indignado. Esto es una provocación directa. Marco se giró levemente.
No. Esto es un aviso. El último que van a recibir sin consecuencias. El presidente del consejo finalmente intervino. Se le permitirá hablar. Tiene una sola oportunidad. Y después de eso, se decidirá su destino. Marco sonrió. Perfecto. Así sabrán lo que se juega cuando un humano actúa solo. Y comenzó a hablar. Informe Darnax, lo que no se vio en las transmisiones. Marco se acomodó en la silla mientras las luces del salón disminuían. Un asistente del consejo activó la proyección de los registros del incidente. Las imágenes eran borrosas, incompletas, tomadas desde cámaras de seguridad que dejaron de transmitir antes del final de los hechos. Pero bastaron 30 segundos para congelar la sangre de todos los presentes. La estación de Darnax aparecía en pantalla. Una estructura flotante de uso diplomático, sin armamento ofensivo, ubicada en una zona neutral. Se suponía que era inviolable. Un símbolo de paz. Ese día, la neutralidad fue traicionada. Un convoy de transporte bajo bandera de los Corran solicitó entrada con identificación diplomática. Fue aprobada sin revisión. 3 minutos después, explosiones internas comenzaron a destruir los corredores. El ataque fue rápido, preciso. La mayoría del personal fue masacrado en los primeros 5 minutos. La cámara cambió. Se veía un pasillo oscuro, humo saliendo de una pared rota. Un cuerpo humano tendido. Luego, movimiento. Marco. Aparecía arrastrándose con una herida en el brazo, cubierto de ceniza, pero con los ojos fijos. No corría. No gritaba. Solo avanzaba. Esa fue la primera decisión, dijo desde su asiento. No huir. Las imágenes mostraban cómo Marco recogía un cuchillo roto del suelo, luego se deslizaba por un ducto de ventilación. La transmisión se perdía, pero el siguiente fragmento era aún más impactante. Una sala de control, ocupada por 7 combatientes Corran. Uno a uno caían. Silencio. Movimiento preciso. Un corte. Una caída. Un disparo recuperado. Otro enemigo muerto. Ellos no esperaban que alguien pelearía sin órdenes. Sin plan. Sin piedad. El presidente del consejo se removió en su asiento. Usted ejecutó a enemigos heridos. ¿Lo niega? No lo niego. Lo confirmo, respondió Marco. Porque en ese momento, no eran enemigos, eran amenazas activas. La transmisión continuó. Las grabaciones reconstruidas por la inteligencia humana mostraban el recorrido completo de Marco por la estación, el núcleo de energía saboteado, los corredores sellados por explosivos, los sistemas de comunicación destruidos. Y, sin embargo, él había sobrevivido. ¿Cómo es posible que usted solo haya eliminado a 147 enemigos, muchos de ellos fuertemente armados? Preguntó el embajador de los Tralcen. Marco miró directo a la cámara central. Porque ustedes entrenan para atacar. Nosotros entrenamos para sobrevivir. Y sobrevivir, a veces, significa ser el último en pie. A cualquier costo. El consejo pidió una pausa. El shock era evidente. Algunas especies solicitaban que la sesión se detuviera y se revaluara el estatus de la humanidad dentro del Pacto Galáctico. Otras pedían más detalles. Más pruebas. Pero Marco no esperó. ¿Quieren saber por qué maté? Muy bien. No fue por gloria. No fue por venganza. Fue porque, si no lo hacía, ustedes habrían usado mi cadáver como excusa para una guerra contra la Tierra. Porque es fácil culpar a los muertos. Pero no es tan fácil mirar a los vivos a los ojos. Hubo murmullos. Incomodidad. Darnax no fue un campo de batalla. Fue una trampa. Yo solo fui el engranaje que falló en su máquina de exterminio. La pantalla finalizó con una imagen que ninguno de los presentes olvidaría. Marco, de pie en el hangar, solo, frente a una nave auxiliar inutilizada. Rodeado de cadáveres. Respirando con dificultad. Luego, arrastrándose hasta una consola para enviar un mensaje de una sola línea. Operativo neutralizado. Procedo a informar en persona. La imagen se desvaneció. Marco se levantó. Les molesta que un humano haya hecho esto sin apoyo. Les molesta porque demuestra que no nos necesitan para perder una guerra. Solo necesitan provocarnos. El presidente Borsarl alzó una mano.
Usted violó tratados, ejecutó sin juicio, tomó decisiones fuera del protocolo. Y salvé a la galaxia de una guerra que ustedes no estaban listos para enfrentar, interrumpió Marco. Porque si los Corran hubieran tenido éxito, habrían culpado a la Tierra. Y eso habría sido el inicio del fin. El salón quedó en silencio. Una frase apareció en las pantallas, enviada desde la delegación humana. La paz es una elección, pero no una obligación. Marco volvió a sentarse. No dijo más. El juicio había comenzado. Pero el veredicto estaba lejos de ser claro. El tratado que nadie leyó. La tensión en la cumbre de paz era insoportable. Después de la proyección de los eventos ocurridos en Darnax, muchos delegados esperaban una sanción inmediata contra la humanidad. Algunos pedían una expulsión del Pacto Galáctico. Otros, algo más peligroso, represalias. Pero entonces, la embajadora humana, Helena Weiss, solicitó la palabra. Su tono era tranquilo, su expresión neutral. Sin arrogancia, sin agresividad. Solo certeza. Antes de que esta asamblea tome decisiones impulsivas, me permito recordarles un documento firmado por todas las especies presentes en esta Cámara. Un tratado que sigue vigente. Uno que muchos aquí han olvidado, o decidido ignorar. Los líderes se miraron entre sí. Nadie entendía a qué se refería. Helena activó un holograma en el centro del recinto. Era una copia sellada, con firma biométrica de los fundadores del pacto. Anexo 9, cláusula 42.1. Firmada hace 137 ciclos estelares. La imagen mostró una lista de especies firmantes. Allí estaban los nombres de todos los presentes, incluida la humanidad. El texto era claro. En caso de ataque deliberado contra personal diplomático humano en una zona neutral, la humanidad queda exenta de las restricciones del Pacto de Paz, y podrá aplicar acciones de defensa total sin previa consulta ni posterior autorización. El silencio fue inmediato. Algunos representantes revisaban sus propias bases de datos, incrédulos. Otros intentaban recordar si alguna vez habían leído esa cláusula. Helena prosiguió. Este acuerdo fue redactado después del incidente de Crisal 9, cuando un embajador humano fue ejecutado por una especie ya extinta. En ese momento, todas las naciones aquí presentes reconocieron que la humanidad, debido a su historia y su capacidad de respuesta, debía tener margen de reacción total ante ataques dirigidos a sus representantes. El embajador de los Harracks intentó refutar. Ese anexo nunca fue ratificado por el nuevo Consejo. Pero sigue siendo legal, respondió Helena sin titubear. Y está en vigor. El presidente Borsarl, pálido, revisó el tratado en su pantalla personal. Lo encontró. Confirmó la autenticidad. No podía negar la validez del documento. Entonces, lo que ocurrió en Darnax fue legal. Lo que ocurrió, intervino Marco, desde su asiento, fue consecuencia de un pacto que ustedes firmaron. Nosotros solo lo cumplimos. El embajador de los Yetal, una especie conocida por su rigidez moral, se levantó indignado. ¿Y así justifican la masacre? Marco lo miró fijamente. ¿Masacre? No. Cumplimiento. Si ustedes hubieran querido que no actuáramos así, no habrían firmado la cláusula. Pero lo hicieron. Porque en el fondo, ustedes sabían que si alguna vez alguien tocaba a un humano sin razón, no habría margen para la ambigüedad. El salón quedó mudo. Todos recordaban ahora por qué se había firmado ese anexo, no por respeto, sino por temor. Porque los humanos, cuando son provocados de forma directa, no responden como las otras especies. No se detienen. No calculan consecuencias diplomáticas. Solo actúan. Helena cerró la proyección y habló por última vez en ese turno. Ahora que han recordado el tratado, pueden proceder con su juicio. Pero háganlo sabiendo que no estamos fuera de la ley. Estamos dentro de una ley que ustedes mismos aceptaron. Y si deciden revocarla hoy, háganlo con cuidado. Porque eso significará que, desde mañana, ya no tienen ninguna protección real si alguien decide atacar a la humanidad otra vez. El impacto fue profundo. Las conversaciones privadas comenzaron de inmediato. Algunos líderes exigían revisar el tratado por completo. Otros proponían suspenderlo temporalmente. Pero nadie, ni uno solo, se atrevió a declarar que debía eliminarse por completo.
Porque todos sabían que hacerlo sería un acto de provocación. Y provocar a la humanidad, después de lo ocurrido en Darnax, era jugar con fuego en una sala llena de combustible. Esa noche, mientras el consejo entraba en receso, Marco escribió una frase en su reporte interno, enviado solo a su cadena de mando. No hice más que aplicar la advertencia que ellos mismos redactaron. El tratado fue un espejo. Yo solo lo sostuve delante de sus rostros. El fuego ya no ardía en las fronteras. El fuego ahora ardía en las conciencias. El arma más peligrosa, voluntad. Mientras la cumbre de paz debatía el impacto político del tratado revelado, muchos se hacían la misma pregunta en silencio. ¿Cómo fue posible que un solo humano sobreviviera, contra todo pronóstico, y eliminara a una fuerza armada entera sin ayuda externa? La respuesta no estaba en su armamento, ni en su especie, sino en su entrenamiento. 17 años antes del incidente de Darnax, un joven llamado Marco Leónidas fue seleccionado en la Tierra para un programa de formación que no figuraba en ningún registro militar tradicional. No era parte de una unidad táctica, ni de las fuerzas especiales. Era parte de un proyecto mucho más antiguo y mucho más simple, Custodios del Pacto. Un grupo pequeño, casi invisible. Hombres y mujeres preparados no para atacar, sino para proteger. No eran soldados. Eran escudos humanos. Entrenados para defender embajadores, delegaciones, acuerdos frágiles, y sobre todo, principios. Pero había una cláusula interna, conocida solo por ellos. Cuando la diplomacia muere, ustedes se convierten en la última palabra de la Tierra. Durante años, Marco entrenó en silencio. Supervivencia en entornos hostiles. Psicología alienígena. Lenguas muertas. Reconocimiento de microgestos de engaño. Control de dolor extremo. Técnicas de neutralización rápida. Y, lo más importante, resistencia mental absoluta. En un archivo confidencial, Helena Weiss leyó en voz alta frente al consejo un fragmento del informe de evaluación psicológica de Marco, escrito por su primer instructor. No le enseñamos a matar. Le enseñamos a calcular. Cada movimiento, cada segundo, cada decisión. Marco no es peligroso porque esté armado. Es peligroso porque sabe exactamente cuándo actuar, y cuándo no actuar. Los presentes no sabían si sentir alivio o terror. De vuelta en la cumbre, Marco continuaba en silencio. Parecía ajeno a todo, pero en realidad escuchaba cada palabra, cada tono, cada vibración emocional. Recordaba su formación. No era solo física. Era filosófica. Uno de sus mentores le dijo alguna vez: un custodio no busca ser héroe. Busca que los demás no tengan que serlo. Si llegas a actuar, ya es tarde para la paz. Pero actúa como si cada paso tuyo pudiera evitar la siguiente guerra. Ese pensamiento lo acompañó siempre. Incluso en Darnax. Las grabaciones internas de la estación, desclasificadas a petición del Consejo, mostraban momentos que no se habían visto antes. Marco encontrando a un técnico alienígena gravemente herido. Intentando salvarlo, a pesar de que no era humano. Marco evitando matar a un atacante que se rendía, hasta que éste intentó detonar una carga oculta. Marco desactivando los sistemas de autodestrucción antes de buscar su propia salida. Los delegados no sabían cómo interpretar esas imágenes. ¿Era un asesino frío? ¿O alguien que, en medio del infierno, seguía respetando una línea invisible? Bael Tar, el representante de los Ulmec, habló entonces por primera vez desde que empezó la sesión. He visto a soldados en guerra. He visto a depredadores en acción. Pero nunca había visto a alguien moverse con esa intención. No fue impulso. Fue decisión. Y eso es lo más humano que he presenciado. Helena Weiss cerró el archivo y dejó caer una frase que marcaría a todos los presentes. El error de muchos es creer que nuestros guerreros son armas. No. Son voluntad pura. Entrenada, contenida, pero lista. Porque cuando uno de los nuestros actúa, no lo hace por orden. Lo hace por convicción. Y eso, no se puede controlar. El capítulo concluye con Marco recibiendo un mensaje encriptado de su instructora original. Solo 3 palabras. Aún eres escudo. Y él, sin levantar la vista, respondió en voz baja, solo para sí mismo. Entonces seguiré de pie.
Aunque el mundo esté de rodillas. Paz no significa perdón. El recinto de la cumbre estaba dividido. No por ideologías, ni por tratados, ni por historia compartida. Estaba dividido por algo más primitivo. Miedo. Algunos lo disimulaban con diplomacia. Otros con exigencias de sanción. Pero todos sabían que la presencia de Marco Leónidas en la sala no era un error. Era un espejo. Y ese espejo les devolvía una imagen que no querían enfrentar. La de su propia fragilidad frente a la voluntad humana. El presidente Borsal, con la voz forzada, pidió silencio. Luego pronunció las palabras que abrirían la sesión más crítica de toda la historia reciente del pacto. Se concede al representante Marco Leónidas el derecho a emitir su declaración final antes de que esta asamblea vote su destino. Todos los ojos se volvieron hacia él. Marco se levantó despacio. No se arregló la ropa. No acomodó su postura. Solo caminó. Como si estuviera en casa. Subió al estrado. Miró a todos. Uno por uno. No con superioridad, sino con calma. No me interesa convencerlos. No vengo a justificarme. Vengo a recordarles algo que ustedes sabían, pero prefirieron enterrar bajo fórmulas de protocolo y discursos de unidad. Se detuvo. Respiró. La paz que ustedes defienden no es real. Es decorado. Es un salón bonito construido sobre cráneos viejos. Se firmaron acuerdos, sí, pero sin verdad. Porque todos, en el fondo, sabían que la única razón por la que la paz se mantenía, era porque la humanidad la sostenía sin exigir nada a cambio. Algunos delegados protestaron. El embajador de los Kael'nar intentó interrumpir. ¿Nos acusa de hipocresía? Marco lo fulminó con la mirada. No. De dependencia. Se acostumbraron a que no respondamos. A que contengamos. A que respetemos, incluso cuando se nos escupe en la cara. Pero lo de Darnax no fue una excepción. Fue la consecuencia de años de acumulación. Fue la primera vez que el escudo decidió que ya no bastaba con detener el golpe. Se giró hacia el público general. Yo no fui enviado a matar. Fui enviado a proteger. Pero cuando el último protocolo cae, lo único que queda es el deber. El presidente Borsal preguntó, más por protocolo que por deseo real. ¿Entonces no se arrepiente? Marco respondió sin dudar. ¿De haber cumplido mi misión? No. ¿De haber sobrevivido? Tampoco. ¿De haber mostrado lo que somos capaces de hacer cuando ya no queda diplomacia? Eso era inevitable. El embajador de los Laurentis, voz moderada entre especies, se levantó. ¿Está diciendo que los humanos no distinguen entre justicia y venganza? Marco lo miró directo a los ojos. Claro que distinguimos. La diferencia es que nosotros sabemos cuando una deja de servir y la otra se vuelve necesaria. El murmullo se extendió como una corriente eléctrica. Elena Weiss, aún sentada, activó una última imagen en la sala. Era una transmisión recuperada de un soldado Corran, momentos antes de morir. Nos dijeron que los humanos no harían nada. Que estaban atados por tratados. Que solo observarían. Nunca nos dijeron que sabían esperar. Marco bajó del estrado. Antes de volver a su asiento, se detuvo y dijo: No vine a pedir perdón. Porque la paz no se mantiene con disculpas. Se mantiene con límites. Y hoy les mostré dónde está el nuestro. El consejo entró en sesión cerrada. Fuera del recinto, las redes diplomáticas ardían. La noticia ya se había esparcido a través de todos los canales. El humano no se retractaba. Y, peor aún, había dicho lo que muchos pensaban pero nadie se atrevía a declarar. La paz no es la ausencia de conflicto. Es la consecuencia de una amenaza que nadie quiere despertar. Esa noche, en un archivo cifrado, Marco escribió una última nota para su instructora. Ya no soy solo escudo. Fui espada. Y aún así, no cruzaron la línea. Eso también es humano. Y luego, volvió a sonreír. El consejo finalizó su sesión a puerta cerrada después de 13 horas de deliberaciones ininterrumpidas. Ninguna resolución era fácil. Había demasiadas variables. Demasiado orgullo. Demasiada historia. Pero también había algo nuevo, una verdad imposible de ignorar. El informe final se leyó en voz alta ante todas las delegaciones.
Tras considerar las pruebas presentadas, las grabaciones, los tratados vigentes y el testimonio directo del agente humano Marco Leónidas, este consejo concluye que sus acciones, aunque extremas, no constituyen una violación del pacto intergaláctico. El murmullo en la sala fue contenido, pero denso. Darnax fue un crimen, sí, pero no cometido por él. Fue una provocación. Y su respuesta, aunque letal, fue legítima bajo la cláusula firmada por todas las especies hace más de un siglo. Se decretó que Marco quedaba exento de cargos. Sin medallas. Sin honores. Pero libre. Muchos lo vieron como una victoria silenciosa. Otros, como una amenaza confirmada. Cuando se levantó de su asiento, Marco no saludó a nadie. No agradeció. No sonrió de inmediato. Caminó directo hacia la salida del salón sin mirar atrás. Pero antes de cruzar el umbral, se detuvo. Y entonces lo hizo. Sonrió. Una sonrisa leve. Inofensiva. La misma con la que había entrado. La misma que ahora significaba otra cosa. Horas después, mientras la cumbre se disolvía y cada delegación regresaba a su mundo con interpretaciones distintas del veredicto, ocurrió algo más. Una alerta de nivel rojo sacudió el canal de seguridad de la estación diplomática. Una flota no identificada, presumiblemente aliada a los antiguos agresores Corran, se aproximaba a velocidad táctica desde el sector oscuro de Andorex. 42 naves de guerra. Armamento pesado. Los sistemas de defensa de la estación no estaban preparados. El pánico comenzó a instalarse. El presidente Borsarl fue evacuado a la sala de mando. Y entonces, en las pantallas tácticas, las naves enemigas comenzaron a explotar una por una. No por fuego de la estación. No por un ataque aliado. Sino porque alguien ya había llegado primero. Una flota terrestre encubierta, invisible al rastreo convencional, estaba esperándolos desde hacía horas. Ningún mensaje. Ningún aviso. Solo ejecución quirúrgica. Cuando el último casco flotante desapareció en silencio, un solo mensaje fue transmitido al Consejo. No llamen a esto guerra. Llamen a esto advertencia cumplida. Esa noche, la embajadora Elena Weiss presentó un nuevo documento ante el Consejo, sin pedir permiso. Es el anexo 9A, dijo. La renovación del tratado. Todos esperaban ver nuevas cláusulas de defensa. Pero solo contenía una línea. La humanidad no exige nada. Solo espera que recuerden lo que ocurre cuando se nos obliga a responder. Marco abordó su nave sin decir adiós. En la bitácora de vuelo registró su última entrada. La paz no se mantiene con miedo. Se mantiene con memoria. Si la pierden, volveremos. Y esta vez, no seremos uno. Cerró la compuerta. Puso rumbo a la Tierra. Y mientras el universo respiraba aliviado, en el fondo, todos sabían algo. No había sido una amenaza. Había sido un favor. Uno que quizá no volverían a recibir.